Muy buenas noches, mi gente. Espero estén bien. Recuerden que somos el canal Ruta Mágica y somos Tejomulco para el mundo. Y hoy tenemos un tema de interés, dándole continuidad a la temática de orígenes. Para ello, tenemos aquí al señor José Luis Jacobo Franques, quien nos va a proporcionar información valiosa con el único propósito de ¿qué, mi gente? Pues de saber, de entender nuestra cultura y sobre todo de llevarla con mucho orgullo. ¿Cómo está, señor? Muy bien, buenas noches. El fin de esta entrevista es el interés de aportar mi granito de arena en una elaboración de una crónica del origen de nuestro pueblo, de tal manera de que la finalidad, la inquietud, pues es de llegar a realizarse origen del cual pues nos sentimos orgullosos, que es el pueblo de Comulco, ¿sí? Para eso pues voy a aportar yo una relatoría en base al propósito. Vamos a empezar, por ejemplo, el nombre del origen de Comulco, que por fuentes de información me enteré pues de que en México está antecedentes de nuestro pueblo. Para empezar, el nombre de Comulco, ¿sí?, significa en náhuatl al pie de la montaña, para luego de ahí partir de lo que venimos hablando o de lo que queremos entender o saber cuál es el origen del pueblo. Yo puedo agregar pues de que estas tribus hicieron el peregrinar y con el correr de los años, ellos fueron, hablando de peregrinar, fueron dejando células y para llegar a lo que pretendemos en esta ocasión del pueblo de Comulco, pues, ¿sí? Ya tenemos ahí pues una idea de lo que es el nombre, pero principalmente la lengua, que es la lengua náhuatl, pues, y que eso es lo que a nosotros también debemos de enfocarnos, ¿sí? De que alrededor también hay lugares también con nombres de origen náhuatl. Me viene a la mente de que Mezcaltitán. Entonces, aquí pues vamos a de alguna manera a ver que el pueblo tiene una ramificación de lo que son los toriles, y que había una especie de organización en la cual abarcaba un área. Esa área, estamos hablando de donde estamos nosotros ubicados, a la dirección de lo que se encuentra el toril, de cerca de Ixtlán del Río, más las otras tribus que se encontraron en la parte de Amatlán de Caña y todos esos puntos circunvecinos. Volviendo allá al pueblo, bueno, quiero dejar en claro de que siempre me había llamado la atención de nuestros rasgos físicos, ¿sí?
De tal manera de que haciendo una visita a ese lugar tan con mucha historia, que estoy hablando de los Toriles, pues ahí pues me dan una información de que nuestro físico se deriva de esas tribus o de esas culturas. Hasta ahí tenemos una idea, pues, de que fue un asentamiento y que estaban dispersos en células, pues. Ok, nomás dejando ese punto claro, señor José Luis, para no confundir a las personas. Más bien el nombre es tribus, ¿no? Tribus. Ajá, adelante. Entonces, señor José Luis, nos vamos a adentrar ahora sí de lleno a composición de nuestra comunidad, tal cual es la que nos interesa. Ok. Gracias por compartir la parte de orígenes que viene dando, ¿no? Viene dando al clavo a lo ya narrado anteriormente por el maestro Salvador Fregoso en la primera parte de orígenes. Pero bueno, esto es ahora sí un complejo, ¿no? Es un complejo que poco a poco tenemos que ir armando. Hay un punto de interés con usted y es la parte ahora sí, la conformación del pueblo, tal cual. Y sí me gustaría que mencionara las fuentes de donde usted está sustentando esta aportación. ¿Para qué? Para que la gente quede por enterada, ¿no? De dónde viene, porque no estamos aquí inventando, sino que es ahora sí la sapiencia de más personas. Entonces, señor José Luis, díganos las fuentes, por favor. Tenemos aquí a la primera fuente, que es el veterinario Ricardo Pérez, ya fallecido. En segundo lugar tenemos a David Monroy Sarabia, ¿sí? También vive, ¿sí? Y que tiene mucho conocimiento de varios aspectos de lo que es la comunidad de nuestro pueblo. También tenemos ahí a Abel Andrade, en paz descanse, finado, que fue un muchacho muy entusiasta y que traía mucha información porque él estudió en México, pues, donde se registra, se supone, mucho pasado histórico, que a pesar que él no es antropólogo, sí le interesaba la situación de nuestro pueblo o nuestro origen, ¿sí? Y que bueno, lo demostró en vida, ¿sí? Lo demostró en vida. Para eso también había otros dos compañeros de él que estudiaron en México, pero que ellos sí son antropólogos, ¿sí? Uno de ellos es Octavio Humada, fallecido ya, ¿sí? Otro de ellos es Armando Romero, vive. Otro de ellos es Lauro Jacobo, ¿sí? Entre ellos tenían la inquietud de lo que se está haciendo ahorita, pues, de hacer una especie de cronología o un libro con su historial de sus orígenes hasta lo que estamos viviendo, pues. Aquí ya vamos a entrar a lo que es, a lo que yo tengo y lo que he venido yo de alguna manera observando y haciéndome preguntas, pues, ¿sí? Por ejemplo, también la narración de ciertas personas ya mayores, pues, ¿sí? Voy a empezar primero con la amurallada, el amurallado pueblo de Jomulco, ¿sí? Me llamaba la atención por la razón de que la amurallada yo le llamo a la cerca que conocemos comúnmente los nativos de aquí, y eso se puede ver en distintas partes de los lugares. Yo voy a empezar, por ejemplo,
algunos testimonios que quedan todavía, pues. Por ejemplo, empieza la muralla en la parte de atrás del Cerrito de la Cruz, en las faldas del Cerro de la Cruz, en lo que es parte del ejido de Jomulco. Luego recorre todo eso, propiedad de Cornelio Ramos, ¿sí? Luego sigue la familia Estudillo, luego sigue otra familia que no recuerdo quiénes son. Está la familia Jacobo, está la familia Rubalcaba, y actualmente ahorita creo que la parte donde termina, donde inicia la entrada del pueblo, que es Ofelia Jacobo. Ahí hacía un corte la muralla para luego tener una puerta de entrada al pueblo que contaba con unos pilares y una puerta. Para continuar la muralla, todo lo que es el bulevar del centro de salud, ¿sí? Y llegar y topar en donde vive actualmente una familia Villanueva. Luego se dirigía hacia la puerta, hacia el panteón, a la entrada del panteón. Todo eso para luego llegar a la que le llamamos antiguamente la puerta. Así la identificamos como la puerta. Ahí hay un muro que queda nada más de lo que fue la puerta. Continúa con la familia del mentado Conejo, con todo respeto, ¿sí? Y sigue, por ahí hay una propiedad sigue la muralla, ¿sí? Y ahorita actualmente pues hay varias familias, por ejemplo los Ramones, los Moncadas. Luego, para llegar a lo que es la propiedad en aquel entonces de Jesús Jacobo, que era el encierro de su ganado. Luego continúa para llegar al Juanacastle, se da vuelta a la derecha para llegar a otros pilastrones, le llaman pilastrones, así le llamaban. Esos pilastrones estaban de lado a lado del arroyo. Para continuar, ya ahí ya nos desviamos porque eso va a dar a la Plaunó. Nada más para que sepa la gente qué son los pilastrones. Son, así le llamaban, estos muros del lodo. Bueno, hasta ahí está amurallada el pueblo. Estaba amurallada, ¿sí? Ya después vamos a entrar, o estamos entrando ya aquí, a lo que es la población, ¿sí? En la población, en su mayoría de sus inicios, esto nos lleva a entender de que nuestro origen es muy antiguo, es muy atrás, porque las viviendas eran de material de madera, los cercos eran de callejote. Cada año se tenía que reforzar los mentados chinames, ¿sí? Esa es otra palabra que habría que analizar, la palabra ¿Qué son los chinames? Para que entienda las personas actuales, ¿a qué le llaman los chinames? Los chinames son cañejotes de la milpa que iban y los traían, ¿sí? Y hacían una zanja y ponían estos postes, por decirlo así, para amarrarlos, pues, ¿sí? Hacían el hoyo, enterraban el cañejote, ¿sí? Claro que pelado, pues, el cañejote con toda la punta, así de que antes se daba la milpa muy, muy grande, así de que eso servía de cerco para protección
de cada una de las viviendas, e inclusive también llegaron a ser de la parte, como se conoce, de la parte principal de una casa, ¿sí? Entonces, ya aquí ya estamos hablando pues de eso, esa importancia de que no había muy poco lo que se conoce como el adobe, pues, ¿sí? Bueno, pasamos a otro punto, pues, ¿sí? Con el tiempo, yo me he preguntado, aunque ahí yo me detengo, de que no he encontrado el objetivo de haber estructurado el diseño dentro de la estación. Dentro de la estación también se puede presumir, hay unos indicios o testimonios donde también por esa parte, aparte de la muralla, enseguida está esa entrada reducida. Entre ellas está, por ejemplo, vamos a empezar por el lado derecho, entre Guadalajara e Iturbide, ¿sí? Se reduce ahí la entrada, porque iba a topar a la muralla, que lo dije anteriormente, ¿sí? Eran entradas muy especiales, por ejemplo, la del callejón que le llamamos. Entonces, ahí donde reduce ese espacio es de la familia Jacobo Vidal, ¿sí? Esa que está ahí. La otra nos vamos hasta el fondo también, que es de las familias contraesquina de los Moncadas, a un costado. La Guadalajara. Y José María Mercado. ¿O Guerrero? No es la Guerrero, porque allá estaba la muralla, pues Okay. Uh-huh. ¿Qué finalidad tenían esas calles? Sí. Estrechas? ¿Por qué haberlas reducidos? Me imagino que tenían alguna finalidad, no sé si usted sabe el dato. Eso es lo que nunca he podido yo. Podría yo decir que a lo mejor era también otra de las cosas para que en una situación a lo mejor de invasión hubiera manera de bloquear pues las entradas pues de alguna invasión o qué sé yo. Sí. Pudiera tener esa finalidad de protección. De protección hacia la comunidad. Uh-huh. Luego nos vamos por todo aquel, la Guerrero, ¿sí? Para dar con la propiedad de, ¿cómo se apellidan esos? De la cantina en contraesquina, ahí. Es de la Morelia Guerrero. Morelia Guerrero. Ahí está el testimonio también, que esa es la duda que queda de esto que estamos mencionando por parte. Lo que la primera, segunda y tercera, ¿sí? Y pudiera ser también la de la Colima, Guerrero, porque casi todas tienen la similitud de que uh-huh. Se estrechan todas las callecitas. Sí, solamente que lo que yo veo y todavía se puede observar, sí, que fueron esos puntos, porque el pueblo abarcaba solamente hasta ahí más o menos, sí. Bueno, luego ya ahí concluimos con esta observación. Luego nos vamos a la cuestión ya de más interior al pueblo, al centro, ¿sí? Ahí hay una, según relataban algunas personas que cercanas a mí, que le hacía algunas preguntas, ¿sí? Que por qué, más que nada, en el atrio de la iglesia existe un panteón y que hay tumbas que relatan de hace tiempo muy atrás. La misma pregunta que le hice al maestro Salvador Fregoso. No sé si usted tiene el dato de cómo era la vida
social y económica, no sé cómo se manejaban. Las personas originales. Le voy a decir, se comentaba la vez pasada con los orígenes que el pueblo de Jomulco tiene una característica particular de los pueblos originarios del pueblo. Sí. Su estructura circular. Y comentaban que es esa parte de los 4 puntos cardinales que tiene también ahora sí como esa esencia. Pero la pregunta es eso: ¿usted sabe cómo era la vida de esas personas que cultivaban, que comían, que hacían? No sé si tengan. Bueno, yo voy a empezar, creo que por la parte de lo agrícola. Bueno, ¿sí? Aquí estamos hablando ya, pues, como tú me estás preguntando sobre ya la cuestión de la vida del pueblo, ¿sí? Bueno, en la cuestión de la agricultura, obviamente, como se ha venido diciendo, de que la agricultura empezó con la coa, pues, y eso todavía hasta yo lo viví, hasta yo lo hice. Lo que producía era lo que se consumía. Dentro de esa actividad, porque se llama actividad, estamos hablando que se cultivaba el maíz. Combinada con la calabaza y con el frijol, sembrados en una misma parcela, y de ahí se concreta a la pregunta que me hace, que era sustentable, ¿sí? Porque de eso se cultivaba a la vez todas esas cosas, lo de la agricultura. ¿Por qué? Bueno, el maíz se recolectaba y lo metían en cuacuruchis. ¿Qué son los cuacuruchis? ¿Qué son los cuacuruchis? Son como algo cilíndrico, pero de madera, ¿sí? Los amarraban así y lo llenaban de maíz para guardarlo, y de ahí estar agarrando y estarse alimentando. Ahí volvemos a hablar de como autoconsumo. Luego, la calabaza. La calabaza también se recogía y se le extraía la semilla para la alimentación de los nativos. El frijol igual, ¿sí? El frijol también se recogía en breña, en la planta, pues. Y ya después se traía para machacarlo y que saliera la semilla, ¿sí? Entonces, hasta ahí, al otro punto, ¿cuál era el que me comentabas? La recolección de agua. Bueno. Época prehispánica. Ok. En la historial del agua, hasta donde yo tengo conocimiento e información, es que la primera fuente de agua que abastecía al pueblo era un ojo de agua que se encuentra al frente de los arquitos que comúnmente nos conocemos, yendo para antes se le conocía el Rincón, por lo que es el Salto y lo que es ahorita las Tinajitas. Y es donde caemos a lo mejor también en la otra parte teórica de orígenes, que para qué lado se le conoce como el Rincón de las Canoas. Que hay otra vertiente que indica que también hubo una tribu que se llamó los Conoas. Entonces pudiera ser que ahí está una relación, ¿no? Una correlación. A lo mejor la piedra angular, pero se está tratando de cavar la información de que sea tal cual, ¿no? Y darle a nuestra gente, pues, esta veracidad. ¿Por qué? Porque le decía anteriormente, el maestro Salvador nos da una información, información. Usted nos está dando otra información, y la cual tienen similitudes, tienen algo que están relacionados. Algo en común, ¿sale? Continúe con lo del agua. Bueno,
Ya decía pues que ese ojo está en un voy a llamarle recoveco en la montaña. Hay una parte que hace una especie de triángulo, y que ese terreno es de entrejal y tierra, que estamos suponiendo que con el tiempo ha venido bajando durante la lluvia de la parte superior de arriba, porque arriba también hay jal. Entonces, pero ahí, en esa donde no pega mucho el sol, muy poco, entonces de ahí es donde se dice que ahí se iba la gente con sus cántaros, porque se usaban los cántaros aquí, cántaros del agua, pues, ¿sí? Y fíjese que es ahora sí, un punto de los pueblos originarios que trabajaban el barro, como usted lo dice. Recolectaban el agua en barro, trabajaban los famosos, ahora sí, imágenes, monos que le llaman, de barro. Sí. Y pues aquí hay vestigios de todo Sí. eso. Entonces estamos hablando de algo que a lo mejor es trascendental. ¿Por qué? Porque si venimos de esas 7 tribus, como dicen, o de los pues son una parte medular de este peregrinar de los aztecas, ¿no? Y de la mítica Aztlán. Sí. Entonces somos parte a lo mejor de toda esa historia, de toda esa, no sé, información. Correcto. Bueno, seguimos. Después de este ojo de agua, le llamamos ojo de agua, o más bien le llamaban, pues, porque yo estoy hablando yo estoy más. Entonces viene la otra fuente, se agotó eso, y viene la fuente que se extrae el agua por medio de canalejas labradas de cantera, que esas canalejas se encuentran todavía instaladas, algunas que quedan en el terreno de lo que era Don Salvador Gracias, yendo para el camino del Monte Viejo a mano derecha, porque al lado izquierdo actualmente quitaron la cerca para empedrar lo que es la parte de aquí, parte del pueblo. Ahí entre los árboles podemos ver esas canalejas de piedra labradas que fueron conectadas, ¿sí? Desde allá, desde la vuelta que le da el camino arriba de la huerta del señor Hugo Peña. Y eso que queda como un vestigio, ¿no? Ahí, el señor Peña, ¿sí? Por estar en su propiedad la cerca esa, la tumba, porque era el camino antiguo de lo que es las mesetas, pues, ¿sí? Hago un agregado. Las mesetas son, la mayoría de la gente son originarios del pueblo de Jomulco. Ellos huyeron allá durante un suceso que pasó, no sé si fue de la revolución, y bueno, entonces había en el caminar, había dos cercas, la del lado derecho y el lado izquierdo. Si yo me pongo de aquí para allá, al lado derecho donde se encuentran esos vestigios, pero ahora el señor Hugo tiene en su propiedad, ¿sí?, el testimonio de eso que estoy yo narrando, de que se traía el agua de unos ojitos que a mí me tocó ver, que están en la parte donde da vuelta a su propiedad yendo para el monte. La tercera fuente de abastecimiento de agua para el pueblo, estamos hablando de el ojo de agua que tenemos por conocido por mucho tiempo, pero que ahora ya se utilizó ya el tubo de fierro, ¿sí?, que se extraía, se trasladaba el agua, o se extraía el agua por medio de ese ducto, pues por medio de tubería. Y en la propiedad del señor, en paz descanse, Ángel Jacobo,
él donó el depósito, como le conocemos nosotros, el depósito viejo. Ahí se llenaba el depósito y se venía ya a bajar, a salir en línea recta a lo que es donde está el actual puente colgante, pues, para luego agarrar ya línea recta a lo que es el arquito, y ya de ahí al arquito, ¿sí? Y luego pues ya ahí ya la distribución del agua, ¿sí? Y ya vienen las mentadas históricas llaves de la calle. Creo que te tocó ver algunas llaves. Los famosos librantes. Librantes. Y la pila. Famosa pila. El abrevadero ese que... Aquí esta observación que haces es correcta, porque venía a descargar a la pila. Y de la pila era la distribución para el pueblo. Ya aquí lo que agregaría yo, la búsqueda del significado de los nombres que manejaban aquí la comunidad del pueblo. Para empezar, por ejemplo, Tahuitolpa es nombre náhuatl, ¿sí? Tahuitolpa viene siendo el lugar donde está lo que es, ¿cómo le llamarías? Por la entrada principal de Jomulco hacia el cerro. Toda esa área que es elegido, Tahuitolpa, ¿sí? ¿Cuál otro lugar? Nestena, ¿sí? Nestena. ¿Cuál otro? La Plaunó. Nombres, pues, que ya ahí estamos hablando de que ya existían desde hace mucho esos nombres, y los nativos los identificaban con esos nombres, pues, ¿verdad? Le quería comentar una parte, sí, don José Luis. La conformación política del tiempo original, prehispánico, ¿sabe usted cómo se conformaba la comunidad? ¿Qué había de líder? ¿Cómo se iba manejando cada estatus? Estás hablando de la organización, exacto, de su forma de organización, ¿sí? Bueno, pues ahí estamos hablando de tiempos prehispánicos o tiempos, sí, prehispánicos. Bueno, pues lo más común era de que era la organización patriarcal, pues, ¿sí? Patriarcal, y que pues eso perduró y sigue de alguna manera, queda algo, pero eso fue la forma de cómo estaban organizados, ¿sí? Vamos a llamar que políticamente, a lo mejor, ¿sí? Por el patriarcado, pues. Ya con el tiempo después, pues ya se define lo que son los 4 aspectos que pueden componer a un pueblo, a una nación, que viene siendo el económico, el político, el social y el cultural, ¿sí? Pero hablando de los prehispánicos, estamos hablando del patriarcado, pues, ¿sí? Hasta ahí yo podría tener esa idea, pues. Un dato importante también, usted hablaba de una de las explosiones que hizo el volcán. ¿Cómo esa explosión no afectó y no ha afectado, pues? No afectó a la comunidad indígena. Ajá. En su momento. Bueno, esta teoría, en base a lo que yo he leído, en base a lo que observo, paso por el volcán, es una manera de tenerlo, pues, en esa idea de que la pregunta está: ¿por qué nuestro pueblo indígena no fue afectado cuando fue la explosión más devastadora del volcán del Ceboruco?
Aquí estoy hablando de la sabiduría que tenían nuestros ancestros, pues, ¿sí? ¿Por qué se colocaron en esta parte? Pues, ya lo dije en un principio, que se decía, pues, que era una planicie donde había vegetación, donde había fauna, flora y todo, agua y todo, ¿sí? Esa fue una de las razones. Pero la razón esa que hago con respecto a la erupción del volcán es de que ¿por qué no afectó al pueblo? ¿Sí? Bueno, según yo, mi teoría es la siguiente, y no creo estar equivocado, pues. Porque si estamos hablando de la altura de que aquí empieza la Sierra Madre Occidental, aquí o en parte de Jalisco, la altura, y si podemos ver al volcán de este lado, podríamos decir que está intacto, ¿sí? Está intacto, pero el por qué no afectó al pueblo, bueno, la razón es la siguiente, según mi teoría. Existe una Y que yo le llamo cañones, 2 cañones. El cañón corto que va y topa al Salto y el cañón que topa las Tinajitas, donde se reúnen en lo que le conocemos muy mentado el lugar de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra donde hace unión los 2 arroyos, ¿sí? Pero en sí, el por qué no perjudicó al pueblo el volcán fue porque las 2 corrientes de aire nosotros no las sentimos, pero los avionetas que han pasado hace un jalo de aire, pues de corriente de aire. Esa es mi teoría, que están constante todo el tiempo. Y cuando hace erupción el volcán, la prueba está que está hacia aquel lado, ¿sí? La jala. Donde está la planicie, sí. No tanto donde están las montañas. Okay. ¿Y hasta dónde llegaron la explosión? Pues para acá sí llegó, pero no a la gravedad que lo hicieron hacia aquel, no sé qué punto cardinal es, ¿sí? Pero ahí está la lava, que me da, digamos, la certeza o la seguridad de que el conocimiento que tenían nuestros antepasados, o sería casualidad de que yo ¿sí? considero que nada es casualidad. ¿Por qué? Porque es bien sabido que nuestros antepasados, no nada más de aquí de la población de Jomulco, sino que si lo hablamos de manera general, hay mucho conocimiento, los aztecas, los mayas, ¿sí? Un conocimiento muy preciso, que dices, caray, y hasta la fecha la misma ciencia se tiene todavía muchas dudas de cómo hacían, pues, majestuosamente sus arqueologías, sus pirámides, su forma de vivir. Aquí tú me ayudas a reforzar esto, porque a lo largo del peregrinar que hablábamos, están dejando vestigios, ya sea de nosotros cómo vinimos, pero hablan del tiempo, hablan de los fenómenos naturales, pues, porque se encuentran los vestigios, pues, ¿sí? De tal manera de que ahí tú me ayudas con ese comentario de que no fue casualidad. Yo lo dije, pero bueno, porque pues no sé. De tal manera de que hay hay una fotografía tomada aérea donde se especifica el radio del volcán, pero hace una especie de esta manera,
así como ovalada, pero parte de aquí donde yo hago mención del rincón pues hacia allá hasta donde hizo erupción hay una fotografía y hay una explicación también del que tomó la fotografía o de los que tienen conocimiento. Señor José Luis, esto que nos aporta a nosotros como comunidad, ¿qué valor le da a usted? ¿Cómo se siente? Me siento realizado el poder colaborar, participar, ¿verdad? O como se dice por ahí, poner mi granito de arena. Pero aquí hay mucha gente todavía que nos puede aportar más riquezas al respecto, pues. Esto para llegar a como voy a llamarle, a formar el rompecabezas y darle una más formalidad y que tengamos un conocimiento de lo que puede ser o es nuestro pueblo, ¿verdad? Y que debemos de conocer el pasado y el presente, ¿sí? Como lo decíamos en el video de Orígenes, primera parte. ¿Y por qué no visualizar nuestro futuro? Con una, o no con una palabra, sino que usted me diga para usted, ¿qué es Jomulco, señor José Luis? Para mí siempre ha sido, y me da orgullo de que ustedes, como Ruta Mágica, y también en lo individual, el amor que le tenemos a nuestro pueblo. Fíjese, de una u otra forma hay algo que siempre te va a pegar a tu comunidad, ¿no? Al lugar de donde perteneces. Algo y dato curioso, le preguntaba yo al maestro Salvador Fregoso, para usted qué es Jomulco. Él no es originario de aquí y lo sabemos. Sí. Pero es una persona que le tiene mucho amor al pueblo. Sí. Y pues ha tratado de demostrarlo. Él decía unas palabras que la verdad se me quedaron muy grabadas. Jomulco tiene un no sé qué que te magnetiza, que te hace estar aquí, suyo, se hace, que te hace quedarte, que te transmite esas vibras, ¿no? Y nos decía, ustedes entre ese misticismo, entre esas rutas mágicas, orígenes y tradiciones, van consolidando algo. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, y como dicen, a pesar de que nos tienen bien oprimidos, pues ahí estamos en la lucha. En la lucha. La lucha de cada día. Y tratar de sacar a flote nuestra comunidad. Y que nuestra grandeza cultural se vea, ¿no? Se vea y poco a poco. No sé si me permitas, ahorita que habla de este personaje. Digo. Del profesor Salvador Fregoso. No sé si digamos, que no lo se vaya a tomar mal, pero yo, por ejemplo, conozco yo a los delegados que han estado, pues, y hago este comentario por lo que me acabas tú de mencionar, de cómo él, no siendo él nativo de aquí, sí, hasta se me enchina la piel de pensar de que él se hace suyo, su pueblo, se hace de aquí, pues. Y vemos que sí, en verdad aporta, pues, y tiene interés para que el pueblo mejore, para que el pueblo retome lo que digamos debe de ser en sí, ya hablando legalmente. Y eso a mí me motiva de esta persona, pues, ¿verdad? Me motiva. Claro que nadie es perfecto, claro que nadie no tiene las mismas características, claro que nadie tiene los mismos sentimientos, ¿verdad? Porque puede haber gente, pues a mí me vale, ¿sí?
Pero no, en esta persona he visto, por lo que tú me estás diciendo, lo confirma en el concepto que yo lo tengo, pues, ¿verdad? Y que para mí, esa es una parte para mí motivadora. Pues, hay que rescatar algo favorable, que nosotros somos nativos de aquí. Sí. Y hay que motivarnos en sacar adelante a nuestra comunidad. Yo también he radicado fuera por el trabajo, gracias a Dios. Estoy ya en mi comunidad y sé lo que se siente estar fuera y es por eso que cuando regreso a mi comunidad dije, quiero impulsar algo y quiero hacer un proyecto. Y este proyecto igual ha costado mucho, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque sí, el primer obstáculo es que a veces no creen en ti y te juzguen. Y te juzguen. ¿Sí? Pero pues yo creo que hacerlo con hechos, con dedicación y con amor. Hay algo que quiero agregar también. Yo soy muy dado a entablar comunicación donde ando, pues. ¿Sí? Por ejemplo, yo donde radico, yo soy de Jomulco, pues, ¿entiendes? A mucho orgullo, soy de Jomulco. Don José Luis, nada más, y tengo esa duda, no sé si usted la sabe. La arquitectura que conservamos aquí en nuestra comunidad, el tejado y esa cuestión, no es colonial, ¿verdad? ¿O sí es colonial? Para mí no. Para mí. ¿Es vernácula? Pues aquí sí está un poco la cuestión de... Esa parte sigue siendo como mi duda y mi incógnita. Sí. No sabemos qué tipo de arquitectura es. Para mí yo le pondría un mosaico. ¿Qué es un mosaico? Es una combinación de arquitectura, voy a llamarle. Una situación así, pues. Sí, porque el pueblo hermano de Jala, colonial. Colonial. Ajá. No hay discusión. Pero aquí no. Aquí para mí es un mosaico. Es una combinación, pues. ¿Sí? Y puede ser que sí, porque sí tiene esos tintes como de colonial. Ándale. Tiene esos tintes de vernácula. Y no sé qué otro más. Por ejemplo, mi hermano, él defiende, por ejemplo, lo tradicional ¿sí? Las casas de adobe, las puertas de madera, el tejado, ¿sí? Yo creo que con esto estamos concluyendo. No sé si quiere nada más despedirse, comentarle ya algo a la ciudadanía. Bueno, invitar a la sociedad de Jomulco, a los que radican fuera de nuestro pueblo, que está comprobado que al salir de aquí no es por gusto, es por una necesidad, y vamos en busca de mejores condiciones de vida, ¿verdad? Y qué bueno que no se pierda ese amor a nuestro pueblo, a nuestro origen, y que lo sigamos fortaleciendo, ¿verdad? Porque pues yo tengo contactos en distintas partes de la Unión Americana y pues están muy lejos y pues se siente ese sentimiento, ¿verdad? Esa nostalgia, y pues invitarlos, y también, ¿por qué no? A las nuevas generaciones enseñarles, pues, ¿sí? Porque las nuevas generaciones las veo un poco más que se van. Es otro boleto. ¿Sí? Bueno, como usted dice, enseñarles a amar a nuestro pueblo, ¿no? Sí, amarlo y valorar. A que amen, a que valore. Pues don José Luis, muchas gracias por compartir, y de verdad es un placer esta aportación. Créame que nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque hay proyectos a futuro, y sabemos que esto es también un parteaguas para ir abriendo el abanico, porque sé que, y se lo dije al principio, fechas exactas no las tienes, no las hay,
No. Pero vamos a estar investigando, pero por lo menos De algo sirve sirve la aportación. ¿Por qué? aportación. Porque viene sustentada de personas que vivieron, que recibieron esa aportación de sus antepasados. Ujú. Y esto es lo que queremos, que no se pierda. Al contrario, tenerlo y poco a poco. Don José Luis, pues de mi parte es todo, Las personajes, por ejemplo, el profesor ese que mencioné de Islán, él tiene muchísima información y entre ellas fotografías pues que servirían de mucho apoyo. El profesor David Monroy, mi respeto, tiene muchísimo también información, a lo mejor un poco más canalizada, más enfocada, más detallada, pues, ¿verdad? Pero que sí es importante de contactarlos, pues. Bueno, José Luis, gracias por aportar, por apoyar y por engrandecer nuestra cultura. Recuerden, amigos, que somos de Jomulco para el mundo. Siento el palpitar de los tambores, como si supieran mi destino.